Buenos días, sean todos bienvenidos a esta nueva jornada. Vamos a comenzar revisando qué es esta conformación del territorio chileno durante el siglo XIX. Vamos a ir viendo los desafíos que nuestro país tuvo que enfrentar una vez que ya el proceso de independencia estaba consolidado y de qué forma va a ir expandiendo su territorio, ¿ya? Así que pueden ir tomando notas, se los aconsejo porque esto les va a ayudar a comprender la materia que está en la guía. Y si tienen alguna duda, pueden hacerla a través del chat o también pueden activar sus micrófonos y hablar, no hay ningún problema, ¿ya? Así que comencemos. Cuando nosotros hablamos de que se tiene que conformar el territorio de Chile, esto es parte de todas las preguntas que va a tener que ir respondiendo nuestro país cuando ya nace como una república independiente. Estamos hablando de posterior a 1918, que es cuando ya la independencia se consolida. No olviden que la fecha real de independencia de nuestro país es el 12 de febrero de 1818, ¿ya? Así que hemos estado celebrando las fiestas patrias más durante casi 200 años. ¿Y por qué es el 12 de febrero de 1818 y no el 18 de octubre, de septiembre, perdón, de 1810? Por lo siguiente, en 1810 lo que se hace el 18 de septiembre es una declaración de en el fondo de que el país se va a autogobernar mientras el rey esté prisionero en España. Es la primera junta de gobierno, que va a ser esta forma de organización provisoria mientras el rey está cautivo a manos de Napoleón. Y cuando el rey de España quedase en libertad, se le iba a volver a entregar el poder sobre el territorio al rey, ¿ya? Sin embargo, algunos sectores que veían que esta era una oportunidad para empezar ya a expulsar la influencia española en el territorio, van a tomar esta primera junta de gobierno como una forma de autoorganización y ahí van a empezar a surgir algunas ideas de que quizás efectivamente nos podemos gobernar a nosotros mismos. Pero en primera instancia la junta de gobierno que se hace el 18 de septiembre de 1810 tenía como finalidad, entre comillas, cuidarle la casa al rey mientras él estaba prisionero y cuando él saliera en libertad se le iba a entregar de vuelta el territorio. No tenía una finalidad independentista. Y el proceso de independencia, ustedes saben, está conformado de tres bloques. Primero tenemos la Patria Vieja, después está el periodo de Reconquista, que es cuando el Imperio Español trata de volver a apoderarse del territorio chileno, y después ya empieza la Patria Nueva de 1818 en adelante. Así que la verdadera fecha de independencia, y acá en Concepción se celebra el 12 de febrero de 1818. En el año 2018 acá en Concepción se hizo una fiesta súper grande en la Plaza de la Independencia, porque es la plaza en la cual se firmó la independencia de Chile el 12 de febrero de 1818. Así que de ahí en adelante empieza la vida como país independiente. Y el verdadero bicentenario de nuestro país fue efectivamente el año 2018, no el año 2010, como se celebró de forma equivocada. Así que partiendo con eso, cuando Chile empieza su periodo de independencia, cuando ya se elimina la influencia española del territorio, cuando ya no quedan tropas del rey acá que estén ejerciendo presión sobre los patriotas chilenos, vamos a tener que responder 6 preguntas que son las que están acá, ¿ya? ¿Quiénes somos? Es decir, ¿cuál es la identidad que tenemos nosotros como pueblo chileno? ¿Qué es lo que nos caracteriza? Somos una mezcla entre la herencia cultural española, tenemos su idioma, su religión, principalmente el catolicismo, y muchas de las costumbres, de la forma en que comemos también, de los alimentos que consumimos, son parte de ese sincretismo cultural entre la influencia española, europea, y la influencia indígena precolombina, del pueblo mapuche, aymara, diaguita, los distintos pueblos que habitaban acá en el país. Por lo tanto, de esa mezcla cultural es que va a surgir nuestra identidad como pueblo chileno. Y vamos a tener que responder esa pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos podemos identificar? ¿Qué es lo que nos caracteriza? En segundo lugar, ¿de qué vamos a vivir? Es lo mismo que cuando ustedes se vayan de la casa de sus padres. De alguna forma van a tener que ganarse la vida. Y este país naciente, Chile, cuando ya empieza su época, podríamos decir, de adulto, cuando ya deja de depender de la corona española, va a tener que ver de qué forma va a funcionar económicamente. Va a ser un país agrícola, un país industrial, se va a dedicar a exportar materias primas,
vamos a sacar provecho de las minas de plata, de oro, quizás que quedan por ahí, de cobre. Y ahí es donde el país va a tener que empezar a armar su estructura económica. De nada saca un país con declararse independiente si no tiene una fuente de ingresos que le permita mantener esa independencia. Es como si ustedes se fuesen de su casa, de la casa de sus papás a los 18 años, y todos los meses le pidieran plata para pagar el arriendo de su departamento o sus gastos básicos. En realidad no serían independientes, sino que estarían dependiendo todavía de la metrópoli, que en este caso serían sus padres, y en el caso de Chile la metrópoli que era España. ¿Podemos hacer lo que queramos? Cuando empieza la vida independiente de Chile, nosotros como país nos podemos proponer cualquier meta, o existen quizás limitaciones que tenemos por nuestra identidad cultural, por nuestra ubicación geográfica, por el tipo de territorio en el que estamos. Por lo tanto, vamos a tener que también reconocer cuáles son las riquezas que tiene nuestro país, riquezas naturales, riquezas culturales, y ver cómo podemos sacarle provecho a eso. ¿Quiénes deberían gobernarnos? ¿Qué forma de gobierno va a adoptar Chile? ¿Vamos a ser un país, una república con un único estado? ¿Un estado federal como Estados Unidos, Brasil o Argentina o México? ¿De qué forma vamos a ir organizando nuestro territorio? ¿Ya? ¿Y qué tipo de gobierno vamos a tener? ¿Gobierno democrático? ¿Una dictadura? ¿Una especie de monarquía? Y esas son preguntas que nuestro país va a tener que ir solucionando y respondiendo en el periodo de formación del Estado de Chile. Y si se logra responder todas estas preguntas, es que el Estado y el país va a poder sobrevivir hasta el día de hoy, tal cual como lo conocemos. ¿Y cómo defenderemos nuestro territorio? Nuestro país tiene un territorio que es extremadamente extenso y que tiene miles de kilómetros de frontera. ¿Cómo podemos defender todo este territorio? Afortunadamente, la mayoría de la frontera que Chile tiene son cordilleras, por lo tanto es difícil de atravesar, no necesita una defensa tan activa como quizás sí necesitaría una frontera como la que tiene Estados Unidos con México, que lo separa apenas un riachuelo, que se puede cruzar caminando. Pero en el caso de nosotros hay una cordillera que nos separa a Argentina. Pero en el norte está el desierto, donde se puede atravesar, es peligroso, pero se puede atravesar sin grandes problemas. Todavía quedan algunos campos minados el día de hoy. Por lo tanto, todavía existe el riesgo de que ustedes sufran la muerte o la amputación de una pierna o algo si es que cruzan por un paso no habilitado en la zona norte de Chile. También en la zona sur existen algunos campos minados. Por lo tanto, ¿cómo vamos a defender el territorio? ¿Vamos a necesitar un ejército? ¿Cómo se financia? Todas esas son preguntas que nuestro país va a tener que ir respondiendo y va a tener que ir dándole solución a esos problemas para poder transformarse en un país independiente. ¿Y cómo se va a ir gestando esta organización? Si ustedes se acuerdan, los territorios de toda América Latina pertenecían a distintos virreinatos españoles. Y muchas veces se va a tomar la misma estructura que los países tenían durante la época colonial. En el caso de nuestro país, la forma que tenía la Capitanía General de Chile va a ser la forma que va a tener el territorio en sus primeros años. Después se va a ir perfeccionando esto, se van a ir anexando territorio y se van a ir perdiendo. Nuestro país en la Guerra del Pacífico, por ejemplo, va a ganar gran parte de la zona norte de Chile. Todo lo que estaba todo lo que es Antofagasta, Iquique, por ejemplo, eran ciudades que pertenecían a Bolivia y Perú, y que el día de hoy son ciudades chilenas, y son territorios extremadamente ricos en recursos naturales. Es decir, si Chile no se hubiese expandido en esa época, quizá el día de hoy no seríamos un país con tanta riqueza como el día de hoy, pese a todas las dificultades que hay. También todo este proceso de independencia va a llevar a una organización política muy compleja de lograr. ¿Por qué? Porque van a haber sectores como los criollos, quienes eran hijos de españoles que habían nacido acá en Chile, que estaban en una posición superior en la escala social y también dentro del gobierno. Los mestizos, quienes eran mezcla entre ciertos españoles e indígenas, por su condición racial, solamente no se les permitía acceder a cargos de mayor importancia en el gobierno. Entonces van a empezar a haber rencilla entre los hijos de españoles, entre los criollos y entre los mestizos. ¿Quiénes realmente representan a Chile? ¿Quiénes realmente son los que deben gobernar? Y esos son problemas que nosotros vamos a tener que ir resolviendo como país para lograr la independencia. Así que ahora vamos a ir viendo distintos puntos que están, aquí les aconsejo que vayan tomando nota, que están relacionados con los desafíos que el país tiene que enfrentar
para lograr organizar una república, para lograr organizar este país y que funcione y que perdure a lo largo del tiempo. De nada nos sirve declarar un país idealista, igualitario, si no vamos a tener la organización política para que esto funcione, ¿ya? Así que el primer punto está en conciliar las distintas visiones políticas. Al igual que el día de hoy, cuando Chile se conformó como república independiente, habían distintos sectores. Sectores que eran más conservadores, sectores que consideraban que, por ejemplo, las ideas de la Iglesia Católica eran las que debían tener preponderancia en la organización social, los ideales del catolicismo, el cristianismo, una sociedad muy religiosa, planteaba el grupo conservador. Los más liberales proponían quizás libertades religiosas. En primera instancia, en nuestro país, por ejemplo, se entendía como religión obligatoria y oficial el catolicismo. No se podía practicar otra religión en el país. Si ustedes eran protestantes, evangélicos, por ejemplo, en esa época, pues, podían practicar su culto, pero tenía que ser de forma totalmente secreta, porque si lo llegaba a descubrir el Estado, podían ser sancionados e incluso expulsados del país, porque estaban practicando una religión que estaba prohibida en Chile. Y por eso es que estos sectores van a tener que lograr ir conciliándose. El día de hoy tenemos un Estado laico, donde nosotros podemos practicar la religión que estimemos conveniente y nadie nos puede impedir eso. Existe esa libertad de culto el día de hoy, también de expresión. Puedo dar a conocer mi idea sin tener miedo a represalias o ninguna otra consecuencia. Pero en esta época se tenía que discutir entre eso. Un Estado fuerte, gobernado principalmente por las ideas clásicas, ideas conservadoras, fuertemente ligado a la iglesia, o un Estado más liberal, pensado más en el bienestar de las personas y en los derechos de las personas. Y ahí es donde estas ideas van a tener que lograr llegar a un punto de consenso. Ni mucha iglesia por un lado, ni mucha libertad por el otro, y de ahí ir avanzando lentamente, que es lo que se ha hecho normalmente. Por eso siempre van a existir dos grandes grupos políticos. Un grupo que es más liberal, que busca mayores reformas, entregar mayores derechos a las personas, y un grupo más conservador, que busca, como le dice su nombre, mantener quizá algunas tradiciones y la estructura más clásica que tiene el gobierno y la sociedad. Y entre esos dos grandes grupos que tienen que ir conciliando su idea, llegando a un consenso, y de esa forma el país puede ir progresando. Así que es el primer desafío, lograr estar de acuerdo entre las distintas visiones del país que se tenía. Segundo punto, al igual que, como les decía antes, yo no saco nada con irme de la casa de mis papás si no voy a poder mantenerme por mí mismo, sería absurdo. Se necesita tener una situación económica que sea estable. Si Chile quiere ser realmente un país independiente, tiene que lograr mantenerse económicamente. De lo contrario, siempre va a estar dependiendo, por ejemplo, del Imperio Español o de potencias extranjeras. Y eso te va quitando libertad. Porque si el país está endeudado, tiene que pagar préstamos al extranjero, por ejemplo, significa que tiene que tomar políticas económicas de acuerdo a los otros países para poder hacerle el pago de lo que les debe. En cambio, si el país es financieramente independiente y logra mantenerse por sí mismo, no va a depender de la intromisión de nadie. Y esa es una de las ideas principales de este aspecto de una situación económica estable. Hay que establecer un sistema económico que permita sustentar al país, sus gastos, los gastos del Estado son gigantescos, y tiene que haber una forma de generar ingresos para que el Estado pueda seguir gastando y pueda seguir funcionando, ¿ya? Por ejemplo, actualmente nuestro país tiene aproximadamente 1 millón de personas que trabajan para el Estado. Y por lo tanto, ese millón de personas que trabajan para el Estado es 1 millón de personas que tienen sueldos que se tienen que pagar normalmente. También tiene que mantener funcionando un sistema de salud, un sistema de educación, sistema político, carreteras, policías, ejército, autoridades, municipalidades. Todo eso funciona en base al dinero que ingresa al Estado. Dinero que ingresa a través de impuestos y a través de algunas empresas que el Estado tiene funcionando. Pero la principal fuente de ingresos que tiene un gobierno son los impuestos. Es un porcentaje que se nos cobra a todos nosotros. Cuando ustedes van a comprar de 200 pesos hacia arriba, les tienen que dar boleta y por cada boleta que a ustedes se les da, se está pagando un 19% del valor de la compra que va hacia el Estado. Es decir, si compraron algo de 200 pesos, sacan la cuenta, estarían pagando 38 pesos en impuestos. ¿Ya? Y así es con todo lo que se consume. Perfecto.
Así que ese era el segundo punto, una situación económica estable. Tercer punto, nuestra identidad. Como les decía al comienzo, culturalmente nosotros somos una mezcla entre lo que nos heredaron los españoles, lo que nos también heredó los pueblos indígenas, y de ahí surge la identidad chilena. Y esta identidad es necesaria para la conformación de la nación. Cuando nosotros hablamos de nación, estamos hablando del componente humano que tiene un país. Por ejemplo, en Chile actualmente, yo podría decir, y muchos historiadores dicen, que en Chile existen dos naciones. Existe la nación chilena, que está conformado por nosotros, quienes hablamos español, es cierto, principalmente un pueblo que es cristiano, y también está la nación mapuche. ¿Por qué se habla de dos naciones y un Estado? Porque la nación es el conjunto de personas que comparten una identidad, un pasado en común, una cultura en común, un idioma en común. ¿Ya? En el caso de Bolivia, por ejemplo, Bolivia se declara como un Estado plurinacional. Es decir, es un Estado en organización, en instituciones, pero dentro del país existen distintas naciones, es decir, distintos grupos de personas con identidad cultural, y esto hace referencia a los muchos pueblos indígenas que viven dentro de Bolivia. Casi el 80% de la población boliviana es indígena o descendiente de indígenas. Cuarto punto, defender el territorio. ¿Ya? Como país, yo no consigo absolutamente nada en declarar que estas van a ser mis fronteras si no tengo un ejército que sea capaz de defenderlas y hacer cumplir las leyes dentro del territorio. Por lo tanto, la defensa del territorio nacional, la creación de un ejército, de una armada, es fundamental para que el país funcione. De lo contrario, nadie va a respetar las fronteras de Chile o nadie va a respetar las leyes dentro del territorio. Si no existiera carabineros, PDI, por ejemplo, el día de hoy, en las calles prácticamente nos estaríamos matando entre nosotros. Y por eso es que existe la policía. Porque nosotros como habitantes de un país, como habitantes de una sociedad civilizada, nosotros entregamos el uso de la fuerza al Estado. Yo renuncio a usar la fuerza por mis propios medios y le entrego ese poder al Estado para que lo haga. Y el Estado lo hace a través de las policías, carabineros y las distintas organizaciones. ¿Por qué se hace eso? Para evitar en primer lugar los conflictos que tendríamos de forma diaria nosotros como habitantes de un mismo territorio, y también para generar una mayor sensación de seguridad al interior del país, y también esto contribuye a que la sociedad se mantenga ordenada y funcionando activamente. Actualmente Chile tiene más de 20.000 leyes, y para que estas leyes se cumplan se utiliza la fuerza. Es decir, por ejemplo, actualmente es obligación andar con mascarilla en un supermercado. También en algunas ciudades es obligación andar en la vía pública. ¿Qué pasa si ustedes no andan con la mascarilla? Los pueden tomar detenidos. Es decir, se establece la norma, si las cumples, no pasa nada. Si no la cumples, el Estado aplica su fuerza. ¿Y cómo aplica su fuerza? A través de las policías. Y una sanción, una multa, privación de libertad. Una vez que ya Chile se empezó a conformar como territorio, van a haber algunos conceptos que van a permitir que el país empiece a delimitar cuáles son sus fronteras. Si ustedes se fijan en el mapa que está acá, este es el mapa que existía en el momento en que nuestro país ya se declara 100% independiente. Las fronteras corresponden principalmente a la estructura de virreinatos y capitanías generales que había en la época española. Y los territorios que se van a fijar en Latinoamérica, bajo un concepto que se llama iuti possidetis iuris, que consiste en que las fronteras se fijan de acuerdo a lo que ya existía. Es decir, las fronteras que los españoles habían fijado van a ser las mismas que los países van a tomar. De ahí se van a ir perfeccionando. Ustedes se dan cuenta, gran parte de Argentina correspondía a Chile. Durante la Guerra del Pacífico, nuestro país va a tener que hacer una especie de trueque con Argentina, a cambio de que Argentina no entre en la guerra. Y a cambio de eso, Chile ganó, cierto, la zona norte, pero perdió gran parte de la Patagonia que hoy día corresponde a Argentina. Y ese territorio en la época se consideraba que no tenía ningún valor. Después, ya casi 100 años después de 1818, se descubre que existen yacimientos de petróleo y de gas natural. Pero en el año 1818 se consideraba que era territorio inútil. No servía ni para que pastaran animales, ni para cultivar. Por lo tanto, perderlo o no, Chile no ganaba ni perdía nada. Siguiendo, este ya es el mapa de esta misma época, del año 1818 aproximadamente.
Si ustedes se fijan, el mapa tiene cierta similitud con el mapa actual que nosotros conocemos. Sin embargo, algunas proporciones de territorio están bastante más grandes de lo que corresponden. Por ejemplo, Paraguay aparece como un país gigante, en realidad un país súper chiquitito. Y en el caso de Chile, que está principalmente entre lo que es Chiloé y la zona norte de La Serena, como cerca de Vallenar aproximadamente. No existe. ¿Cuáles son las formas en las cuales un territorio se puede ocupar de forma efectiva? ¿Ya? De nada sirve que yo declare que Chile llega hasta Punta Arenas si no hay nadie viviendo en Punta Arenas, si no existen ciudades, si no hay población, si nadie está haciendo acto de presencia, si el país no ejerce la soberanía. ¿Cuáles son las formas de ocupación efectiva del territorio que se van a realizar? Las principales motivaciones de esto están por dos. Hay dos lados. Uno, estaba la idea de que había que civilizar, es decir, el componente del país principalmente, que era descendiente europeo, tenía la idea de que la ocupación del territorio significaba llevar la civilización hacia él. Y por lo tanto era necesario que fuésemos creando ciudades nuevas. Y también para aprovechar todos los recursos naturales que estaban a lo largo y ancho de Chile. Así que esas son las dos principales ideas que llevan a la ocupación efectiva del territorio. Además de hacer acto de presencia y estar efectivamente haciendo uso de la soberanía en esa zona. Si no había ningún chileno viviendo en esos territorios, por ejemplo, en la zona de Punta Arenas o de Magallanes, perfectamente podía llegar un barco con colonos de Holanda, y podían instalarse ahí con una ciudad y reclamar el territorio. Total, no había nadie de Chile viviendo y no había presencia del Estado chileno. ¿De qué manera? De manera general es posible identificar 4 vías en las que el Estado va a ir ocupando de forma concreta y permanente el territorio a lo largo y ancho de Chile, mediante la presencia burocrática estatal y relaciones internacionales. Es decir, si nuestro país hace tratados internacionales con todos los otros países del mundo, los otros países van a reconocer que las fronteras chilenas son las que Chile declara y nuestro país, de forma recíproca, también reconoce que las fronteras de los otros países son efectivamente las que los países reclaman. Y si todos se ponen de acuerdo en esa fijación de frontera, van creando derecho internacional, lo cual va a obligar a que los países respeten esos tratados. Imagínense que no existieran planos de las casas y de los terrenos. Yo tendría que ponerme de acuerdo con mi vecino de a dónde hay que instalar la pandereta, si es que la corro un metro para allá, un metro para acá, para ver cuál es el territorio que corresponde a mi casa o a la de él. Tendría que llegar a acuerdo con él. En el ámbito de también el establecimiento de la frontera, esto funciona en el aspecto internacional. Por ejemplo, actualmente Chile tiene disputas pendientes con Bolivia respecto a cuáles son las fronteras efectivas de territorio que tiene nuestro país y las que tiene Bolivia. Bolivia reclama que ellos tienen salida al mar. Chile reclama que Bolivia perdió su salida al mar en la Guerra del Pacífico y que después se firmó un tratado de paz en el cual Bolivia aceptaba la pérdida de ese territorio a cambio de la declaración de paz. Por lo tanto, se va creando jurisprudencia y los países tienen que respetarla. Así que esa es una de las primeras formas. Y además cuando hablamos de presencia de burocracia estatal, estamos hablando de presencia de organismos del Estado, como la creación de una municipalidad, por ejemplo, el establecimiento de un fuerte también. De esa forma el Estado va extendiéndose y lo podemos ver presente en todo el territorio. A través de la colonización, que es cuando personas se van a vivir a un territorio que estaba despoblado. Ocupación, que es la creación de ciudades y el movimiento de población. Bélica, a través de la conquista militar, como va a ser en el caso de la zona norte con la Guerra del Pacífico. La presencia burocrática y estatal, como les decía antes, se va a poder ver a través de la creación de instituciones y también se van a llevar a cabo exploraciones para conocer el territorio, que lo vamos a ver más adelante. También la creación del INE, que es la Oficina de Estadística, que llevaba a cabo el censo cada 10 años, nos va a permitir conocer efectivamente cuántas personas vivían en el territorio chileno, de qué forma estaban distribuidas. Y además firmando tratados con países vecinos, por ejemplo, si Chile firma un tratado con Perú, con Bolivia y Argentina, pueden fijar su frontera de mutuo acuerdo entre estos países. Aquí tenemos un ejemplo de la presencia de
del territorio chileno a través del ámbito ya más bélico, que es la creación del fuerte Bulnes en la zona cercana a Punta Arenas. Este fuerte fue construido con madera y lo que buscaba finalmente era mostrar la presencia del Estado chileno en la zona sur, cosa que si llegaba un barco de otro país no pensaran que este territorio no pertenecía a nadie. La colonización, la persona que está acá en la imagen, corresponde a Claudio Gay, quien va a tener la misión y el trabajo de realizar un catastro a nivel científico de cuáles son los recursos naturales que nuestro país cuenta, cuál es la flora, cuál es la fauna que tiene. Porque había que conocer lo que el territorio tenía para poder sacarle provecho económico. Qué tipo de árboles habían, qué tipo de tierra, por ejemplo, si esta tierra es apta para cultivos de maíz, de papas, tomate, etcétera, para ver de qué forma se expande la estructura económica, la producción agrícola, ganadera, y para eso es importante primero hacer un catastro científico para poder reconocer a ciencia cierta de qué forma le puedo sacar provecho a cada pedazo del territorio nacional. Aquí tenemos algunas ilustraciones que él va a realizar de algunos animales y de algunos tipos de hierbas y de flores que él va a ir identificando a lo largo y ancho de Chile. Él va a estar durante, si se dan cuenta, va a estar durante mucho tiempo en nuestro país, desde el año 29 al año 42. Y todo ese tiempo lo va a dedicar a investigar la fauna que está en el país, es decir, qué tipo de animales están presentes. Son animales que quizás les pueda sacar provecho comercial a través de las pieles, por ejemplo, o la reproducción en masa de ellos. También qué tipo de hierbas existen, qué tipos de plantas, pueden que sean plantas medicinales que nos sirvan para fabricar remedios que después podemos vender y exportar. En el fondo lo que hizo Claudio Gay fue identificar qué cosas le podíamos sacar provecho económico en el territorio nacional. Pasando al siguiente punto que tiene que ver con la colonización, en el caso de Valdivia y de la zona sur de nuestro país, se va a empezar a traer población extranjera. Van a llegar muchos migrantes europeos invitados por el Estado de Chile. ¿Cómo funcionaba esto? Se instalaban oficinas de nuestro país, por ejemplo en Alemania, que reclutaban alemanes para que se vinieran a Chile. ¿Qué les ofrecía el Estado de Chile? El Estado les ofrecía terrenos. Por ejemplo, le entregaban 20 hectáreas a una familia alemana, pero la familia tenía que comprometerse a que esas 20 hectáreas que se le iban a entregar, ellos la iban a utilizar para instalar una fábrica, por ejemplo, para comprar animales y dedicarse a la ganadería, para sacarle provecho económico. Ese era el requisito que tenían que cumplir estas familias. Normalmente se traían familias que eran alemanas y que aparte eran católicas, porque se consideraban que eran familias mucho más trabajadoras. Y lo que se buscaba era traer gente que viniera a trabajar la tierra y que le sacara provecho. Hasta el día de hoy se hace esto de cierta forma, cuando el Estado incentiva que lleguen empresas extranjeras que inviertan acá en el país, porque cuando una empresa se instala, cuando se crea una fábrica, genera miles de empleos. Lo que el país necesita es generar riqueza, generar trabajo que sea estable y con buenas condiciones laborales. La otra forma que va a llevar a cabo la ocupación efectiva del territorio del Estado es a través de la ocupación a través del Estado, o sea, a través del ejército. ¿Qué significa? Que se van a desplazar poblaciones indígenas de ciertos territorios y estos terrenos se le van a entregar o a chilenos o a colonos extranjeros. Y de esta forma, algunos pueblos indígenas se van a ir desplazando y tierras que ellos se habían ocupado durante miles de años, ahora van a ser ocupadas por colonos que llegan a trabajar estas tierras. Aquí el Estado va a empezar a cometer ciertos, podríamos decir, errores. Y esto va a ser parte ya de un capítulo bastante más trágico de la historia de Chile, en la cual algunos pueblos van a ser exterminados con el afán de entregar estas tierras a colonos o a chilenos que querían sacarle provecho. En el caso del pueblo Selknam, que habita en la zona austral de nuestro país, ellos no, los pueblos indígenas generalmente podemos decir que ellos no entienden la idea de propiedad privada como nosotros la entendemos el día de hoy. Como yo sé que el teléfono de Débora, por ejemplo, su celular, y yo no lo voy a sacar y no lo voy a usar para hacer una llamada sin pedirle permiso. Pero en los pueblos indígenas no existe esta idea de propiedad individual, sino que se entiende que la propiedad, que la tierra, que todo lo que está a nuestro alrededor es propiedad de todos, es decir, que se comparte.
No existe la propiedad individual. Por lo tanto, si yo veo un árbol en un campo con manzana, bajo ese concepto indígena, yo puedo ir al árbol y sacar una manzana y comerla, sin importar quién sea el dueño de la tierra donde está el árbol. Porque para ellos no existe la idea de que las personas pueden ser dueñas de las cosas, sino que todo es de todos y se comparte. Existe la idea de propiedad comunitaria. Y bajo esa idea de propiedad comunitaria es que los Selknam, por ejemplo, cuando veían que habían campos con ovejas en su interior, ¿cierto? Estaban con una reja y adentro había una oveja, que eran de un colono croata. En la zona austral de Chile va a llegar mucha población desde Croacia. Ellos no entendían que esa oveja pertenecía al dueño de la ganadería que estaba ahí. ¿Y qué es lo que va a hacer este indígena? Va a saltar la reja, va a cazar la oveja, se la va a llevar y se la va a comer. Porque para él los animales también son parte de la naturaleza y son parte de la propiedad colectiva que tiene todo el pueblo. Por lo tanto, ellos no van a entender que esa oveja pertenecía al migrante de Croacia. Y esto va a llevar a cabo, finalmente la consecuencia de esto va a ser que el Estado va a autorizar la cacería de estos indígenas. Y los dueños de las ganaderías pagaban recompensa. Y el Estado hacía vista gorda, en el fondo lo estaba autorizando. Porque si el Estado no actuaba ni lo impedía, significa que está dejando que suceda. Y como en esa época lo importante era la actividad económica, y no le interesaba quizá el legado cultural de este pueblo, un pueblo que tenía miles de años viviendo en la zona, hacían vista gorda y se va a producir un genocidio de este pueblo, es decir, un exterminio en masa. Y a los cazadores se les pagaba por cada oreja o por cada cabeza que llevaban de los cerdos. Y así este pueblo se va a llegar a extinguir. El día de hoy creo que quedan como 3 o 4 personas que son descendientes de esta estirpe, pero que ya ni siquiera hablan el idioma. Es decir, perdieron todo ese legado cultural de miles de años, se perdió. En base a esta cacería descontrolada, porque ellos no entendían esa idea. Se les trató, entre comillas, civilizar, de enseñar el español, de enseñar el catolicismo, pero el contacto con los europeos generó que ellos se fuesen enfermando. Porque enfermedades como la gripe estacional, la gripe común que nosotros nos da, que llevamos miles de años, de nuestra especie lleva miles de años luchando contra esta gripe, por lo tanto está totalmente identificada en nuestro sistema inmunológico, no existía en América. Por lo tanto, cuando un Selknam se enfermaba de gripe, para él era mortal, porque su cuerpo no tenía el sistema inmunológico preparado para esa enfermedad. Y así se van a ir extinguiendo finalmente. Y por último está el tema de la guerra, que ya lo habíamos hablado en el caso de la Guerra del Pacífico, que a través de las conquistas militares se va a ir produciendo la extensión territorial. Nuestro país a lo largo de su historia ha enfrentado solamente 2 conflictos bélicos externos, que ha sido la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que fue en 1836 al 1839, y la Guerra del Pacífico en 1879 a 1884. Esos han sido los 2 grandes conflictos que ha tenido con países vecinos. ¿Ya? También hubo una guerra con España, pero en ese caso no hubo cambio en la extensión de las fronteras de nuestro país. Así que nuestro país solamente ha estado en guerra 2 veces y con los mismos 2 países. Y principalmente por el tema en el caso de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, fue lo que se llamó en la época una guerra preventiva. Nuestro país, a través de la figura de Diego Portales, habían visto de que Perú se estaba juntando con Bolivia, tenían tratados secretos incluso, de alianza, y que iban a terminar conformando una confederación, es decir, que los 2 países se iban a unir. Y eso claramente afectaba los intereses económicos de nuestro país. Y bajo la figura de Diego Portales se va a hacer una guerra para impedir esa alianza y para impedir la conformación del territorio. La guerra va a ser bastante rápida, va a durar 3 años, y la victoria va a ser para nuestro país. Y va a impedir que se conforme esta confederación. Y así Chile se va a imponer económicamente por sobre estos 2 países. La principal disputa estaba por el tema marítimo. En esa época Valparaíso estaba en competencia con el puerto de Callao en Perú, y estaban compitiendo de cuál era el puerto de entrada para la zona del Pacífico. Y Chile claramente quería que Valparaíso siguiera siendo. Y la guerra va a permitir que esto se mantenga. Esto ya es un mapa de nuestro país en el año 1856. Si ustedes se fijan, las fronteras ya se están extendiendo. Tenemos gran parte de la Patagonia Argentina, pero efectivamente nunca fue ocupada por chilenos. ¿Ya? Las dificultades del territorio,
las dificultades geográficas de tener que cruzar la cordillera, por ejemplo, desde Santiago hacia la zona de la Patagonia Argentina, va a generar que finalmente no se termine ocupando este territorio por chilenos, ni que se construyan ciudades chilenas, ni fuertes, ni una presencia del Estado. Por lo tanto, como que era de Chile, pero nunca lo ocupó Chile. Y finalmente, ya para ir terminando, vamos a dejar estos dos conceptos claves que son importantes, que ustedes los recuerden, porque están en su guía y los van a necesitar para poder trabajar en ella. El primero de estos conceptos corresponde a soberanía, y aquí tengo una frase de Thomas Hobbes, que él en su libro El Leviatán. Thomas Hobbes es un cientista político de Inglaterra, quien nos plantea lo siguiente. Él nos dice que la soberanía es un poder supremo, es decir, que está por sobre todas las cosas, que es total, nadie lo puede cuestionar, ilimitado, no tiene un marco en el cual se rige este poder, es perpetuo e indivisible, es decir, desde el comienzo de los tiempos hasta el fin de los tiempos, y nadie puede quitar un poder, un poco de poder a esta soberanía. Está justificado. ¿Y por qué está justificado? Porque según Hobbes, el ser humano tiene una inclinación antisocial. Es decir, en nuestra naturaleza está atacar al otro. Y para que se evite eso, el Estado tiene que estar por sobre nosotros y ejercer toda su fuerza. ¿Para qué? Para que nosotros no la ejerzamos. En cierta forma, lo que nos plantea Hobbes es que la soberanía es el uso de la fuerza para mantener la estructura social. Eso es lo que nos está diciendo en pocas palabras. Y finalmente, ese pensamiento que él tiene lo podemos reducir en la siguiente frase. Él nos dice que los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras sin fuerza para proteger al hombre de modo alguno. ¿Qué significa esto? En nuestro país, ¿cierto?, existen miles de leyes. Si no existiera una policía ni carabinero para fiscalizar su cumplimiento, ¿cuál sería la validez de estas leyes? Prácticamente nadie las respetaría. Si nadie fiscaliza el cumplimiento de las leyes, si no existe el miedo a una posible sanción por no cumplir una ley, las personas no las cumplirían. Y por eso es que se necesita un Estado que sea fuerte. Por lo tanto, la soberanía sería este uso de la fuerza o la posibilidad de usar la fuerza para mantener la estructura social y para mantener el respeto por las normas y las leyes. Ya, no se olviden de ese concepto. Y en segundo lugar, tenemos la definición de Estado, donde sea que ustedes la busquen, Wikipedia, en cualquier página, van a encontrar algo más o menos similar a esto. El Estado es una organización social, es decir, una organización de nosotros, de los seres humanos, que vivimos en comunidad. Es política. Tiene que haber intercambio de ideas, se tiene que llegar a un consenso, tiene que haber libertad de opinión también. Es coercitiva, existe la posibilidad de que se use la fuerza. Esa es la coerción, es el uso de la fuerza para el cumplimiento de las leyes. Es económica, administra recursos y está conformada por un conjunto de instituciones. ¿Cuáles son estas instituciones? Pueden ser los distintos ministerios, por ejemplo. Las municipalidades también son instituciones del Estado. Todas estas instituciones que crea el Estado tienen como finalidad regular la vida en sociedad y contribuir al bien común. ¿Ya? Eso es lo principal de la clase de hoy día. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta al respecto. Estos son los temas principales que van a estar trabajando ustedes en la guía que corresponde a esta semana. El próximo día martes vamos a ir revisando ya la guía y en el horario que tenemos el día viernes yo voy a estar conectado con la finalidad de que si tienen alguna consulta sobre el trabajo que están haciendo la puedan hacer, ¿ya? Pero no va a tener la misma estructura que una clase. Así que si alguien tiene alguna consulta, la puede hacer el día viernes cuando nos conectemos o puede hablar por WhatsApp, también puede hablar por Instagram o en el Google Classroom. ¿Ya? Están todos los medios a su disposición para que ustedes hagan consultas, para que vayan avanzando en su trabajo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran agregar.